Sean todos, sean todos bienvenidos al tercer seminario de gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Enología y Gastronomía, titulada Los sentidos a través de la ciencia, el arte y la cultura. Nos encontramos en las últimas participaciones de este nutritivo y creativo seminario y en esta tarde vamos a saborear sobre el diseño de alimentos y claro, conocer también esta vinculación que hay entre los sentidos desde una perspectiva multidisciplinaria, creativa, en un tema que es muy práctico y sensorial, que tiene que ver mucho con la gastronomía. Entonces, por esto voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Marín Valdebenito Marisol, es diseñadora industrial y docente de diseño industrial de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es nodo de la Red Latinoamericana de Food Design para La Plata, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, el día de hoy nos va a compartir el tema, el alimento como material, cruzando gastronomía y diseño. Y bueno, la dinámica, Marín nos va a presentar por 45 minutos aproximadamente, y si gustan ir poniendo sus preguntas en la parte del chat, adelante, y al final las vamos a responder y a socializar. Entonces, sin más preámbulo, Mari, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos este tema tan interesante. Ay, bueno, muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes por la invitación también. Con Caro nos vinculamos a través de la red, que es un espacio transdisciplinar y súper rico para convivir y hacer estos cruces. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, paso a compartir la presentación del día de hoy. Denme unos segunditos, disculpen. Ahí está. Prendo mi cámara, así aparezco yo y no ven una voz en off nada más. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos quienes están del otro lado escuchándome y por prestarme estos minutos de su atención y de sus oídos. Lo que me convoca hoy a compartir es un tema que vengo investigando hace bastante, que tiene que ver el alimento como material y el entrecruce que se da entre la gastronomía y el diseño, ¿no? Profundizar en otras dimensiones del alimento es un poco lo que hoy vengo a compartir con ustedes. En principio empezar a contar sobre qué es food design y cómo se da este entrecruce entre estas disciplinas, diciendo que el food design es un nuevo enfoque, es una disciplina emergente que viene hace varios años, pero estos últimos 5 o 8 años ha tenido como mucho más impulso. Un gran referente es la Red Latinoamericana de Food Design, en la que nos encontramos con Caro vinculándonos, que ya lleva celebrando 9 años, que dicho sea de paso, el encuentro de este año va a ser el 15 de octubre. El Food Design profundiza también en este pensamiento estratégico para hacer innovaciones alimentarias, y vamos a ir recorriendo un poquito en esta presentación sobre esto, ¿no? El alimento como un material y cómo esto puede ampliar un poco más la ancha cocina, o el concepto de ancha cocina, que también lo voy a explicar. Quizás si hablamos de food y de design en una misma oración, lo primero que por ahí se nos viene a la cabeza, o que a muchas personas se le viene a la cabeza, es el tema del food styling, o los emplatados, o ¿no? Esta forma, si se quiere, como estética de presentar platos, comidas, alimentos, pero es mucho más que eso, digamos. Food design no es food styling, sino que profundiza en otros aspectos, que un poco vamos a hablar de eso ahora.
Entonces, ¿en qué onda el food design? Piensa más profundo en los sistemas alimentarios, en las problemáticas complejas que trae el alimento y todo lo que implica, ¿no? El alimento, ya sea la producción, el vínculo emocional que construimos con él, los vínculos sociales, los patrimonios culturales, los patrimonios inmateriales, ¿no? Que es un Mari, creo que no se escucha. Marisola, Ahí está. Gracias. Se apagó el micrófono. Disculpen, se ve que este auricular es bastante sensible y cuando paso cerca se apaga. Me dices, Caro, ¿hasta dónde se escuchó? Sí, de hecho perdimos la pantalla también. Ah, ¿ahora lo ven? No. No, bueno, no sé Uy, si... pucha. Perdonen, ¿eh? A ver. Sí, no te preocupes. Ahí prendí la cámara y está la pantalla. ¿Se ve ahora? Ahí está. Genial. Bueno, voy a tratar de no gesticular con mis manos para que no se vuelva a pasar esto, disculpen. Me gustaría saber si habían escuchado hasta acá. Pero bueno. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, hasta acá espero que me hayan escuchado. Me refería a que el food design es una transdisciplina en el que el diseño funciona como un espacio que propicia el diseño, por así decirlo, en el que tanto personas que se vinculen con el alimento, ya sean gastrónomos como personas afines, digamos, de otras disciplinas que estén vinculadas a él, podemos convivir a través de este espacio, ¿no? Propiciado por el diseño que da un pensamiento o una forma de encarar cualquier tipo de problemáticas o situaciones o proyectos que se puedan presentar. Entonces, en ese sentido, el food es un campo de acción y el diseño se entiende como un pensamiento estratégico que da marco y posibilita, digamos, otras formas de innovación. El pensamiento estratégico que tiene el diseño, que puede propiciar el diseño, es una visión más global, que ayuda a anticipar, dar orden, componer, aportar calidad de vida, que piensa en el impacto ambiental, ¿no? Y en el impacto también socio-cultural. Bueno, me interesa también compartirles que existen distintos enfoques y que también podemos vincularnos, ¿no? Desde distintos enfoques con el alimento, ya no simplemente hablando de diseño y food design, sino como pensarlo ahora, nosotros pensémoslo, que el alimento está nos atraviesa desde distintas áreas y distintas maneras, ¿no? Está lo que puede ser lo estratégico y sistémico, que tiene que ver con el desarrollo de economías a través del alimento, estrategias para poder ampliar ciertos espacios, ciertos accesos también. Acá algunos ejemplos que puse tienen que ver con los mercados de proximidad, tienen que ver también con el rescate de alimentos en la pérdida de la cadena de producción y retribuidos, digamos, reelaborados
en cocinas que se llaman acá en Argentina pupas. Este es un ejemplo de acá de La Plata, en el que se recupera el alimento y se reutilizan, digamos, se manufacturan salsas, jugos, alimentos que van a ir a comedores. También están presentes, ¿no? Bueno, lo que más cotidianamente tenemos en el día a día es todo lo que tiene que ver con los productos, ¿no? que consumimos, que vemos en el súper, pero también hay mucho que tiene que ver con cómo se manufactura, ¿no? en industrias algunas innovaciones, como pueden ser el alimento tratado como material de... acá estoy presentando, perdón, no sé si se ve, unos terrones de azúcar que van como dando a conocer un poco los distintos refinamientos que tiene, ¿no? Como un material didáctico, por así decirlo. Hay otro enfoque que tiene que ver con el enfoque del servicio, el diseño de servicios, ya sea de cómo pedir comida o cómo nos vinculamos con eso también. Y lo experiencial gastronómico, que ya tiene que ver con experiencias vividas a través del alimento como una forma lúdica de interactuar con él. Entonces, en este sentido, podemos pensar en todos estos aspectos, en todos estos enfoques que empiezan a aparecer, y alrededor de cada uno de estos van a aparecer problemáticas diferentes, ¿no? Entonces el food siempre nos presenta, o el alimento, digo food porque es como lo más amplio, ¿no? Para entenderlo, pero pensado en clave latinoamericana es más diseño alimentario, si se quiere. Pero el alimento presenta, ¿no? este campo de problemáticas complejas a resolver, y el diseño como un espacio que propicia la innovación sustentable. Ahora, si pensamos un poco en esto del alimento como material, que es algo que me imagino que todos ustedes como gastrónomos es uno de los aspectos con los que más conviven, ¿no? Esto de el alimento es algo que es factible de ser transformado, ¿no? Pasamos de una materia prima, de algo que se cosecha, algo que se cultiva, algo que llega a nosotros, y a través de las múltiples transformaciones que podamos hacer, dependiendo de las escalas, va a ser siempre algo nuevo, ¿no? Pero pensarlo en esto, también hay que pensarlo que es un vínculo para la construcción de interacciones, ya sean en este sentido emocionales, culturales, de factores sociales, ¿no? Implica también el alimento, nos convoca a pensar en cómo nos vinculamos y cuáles son nuestros accesos, ¿no? Es fácil también pensar en que, bueno, nos vamos a vincular de cierta manera, o va a haber ciertas construcciones culturales a través del alimento, también dependiendo de en qué posición social nos encontremos, ¿no? Y eso también son aspectos para tener en cuenta a la hora de saber cómo nos estamos vinculando y cómo estamos propiciando esos espacios para como gastrónomos o como personas que trabajamos a través del alimento. Y en ese sentido también entender que el alimento como material es un material vivo, que también merece este respeto y este cuidado, ¿no? Este nivel de conciencia. Quiero decir, el alimento como material se ha venido trabajando hace muchísimo tiempo, ¿no? Siglos. Creo que es una de las cosas que nos acompaña desde que la humanidad está presente en este planeta. Y entonces ir entendiéndolo, cómo se fue trabajando también, ¿no? Primero como un vínculo y una conexión cultural y social que no solo nos permitía, o no solo nos permite, ¿no? el poder vivir, básicamente, sino que también nos permite esta conexión interpersonal y con el entorno. El alimento se ha venido trabajando también como
como una parte de una gran industria que tiene que ver con la industria alimentaria, y quizás estos aspectos de entenderlo, que más allá de algo que se puede transformar, es algo con lo que nos conectamos, convivimos y nos afecta, ¿no? Día a día, entenderlo como esto, como un material que está vivo y que merece la conciencia, como para entender el respeto y el cuidado que implica la transformación del alimento como material. Y si pensamos en el alimento como material, cruzándolo un poco con el diseño, me interesa también que podamos compartir o pensar en estos aspectos que intervienen más allá del comer, ¿no? Que es como un poco lo que se asocia al alimento, ¿no? Como comida, energía, nutrición. Bueno, esos son algunos de los aspectos, ¿no? Pero están lo estético formal, que nos vinculamos constantemente, ¿no? con los alimentos según su forma, y a partir de eso, la búsqueda, ¿no? Por nuevas morfologías o no sé, nuevos tratamientos o diversos tratamientos que se le puede dar al alimento como un material, también nos llama a entender que es un aspecto con el que nosotros podemos jugar, diseñar, pensar, y un aspecto en el que se puede profundizar. Mismo lo que es el aspecto nutritivo, que tiene que ver con pensar también qué es lo que se entrega, ¿no? Cuando, o cuáles son los límites a los que nos vamos a permitir para transformar ese alimento o para, digamos, como explotar esta cuestión de lo nutritivo, ¿no? Ahora hay toda una revolución sobre la alimentación plant-based. En lo personal yo tengo un proyecto que elaboramos acá en mi ciudad, que es plant-based, que lo que buscamos es hacer esa transformación, ¿no? de pastas, la tradicional pasta, a un alimento más nutritivo. Entonces exploramos esta idea de incorporar harinas de legumbres a las harinas tradicionales, o mismos rellenos basados en alimentos vegetales, de origen vegetal, buscando eso, ¿no? Como mejorar ciertas calidades nutritivas de los alimentos, porque bueno, hay una gran diferencia entre comida y alimentos. También otros aspectos que podemos pensar son las tecnologías y los procesos, tanto los tradicionales como los nuevos, que empiezan a aparecer, ¿no? Esto de el imprimir en 3D tanto azúcar como chocolate, como también residuos, ¿no? Lo que se considera de residuos o desechos de ciertos alimentos. Ahora hay muchas investigaciones y desarrollos para poder reutilizar esos desperdicios, ya sean como las cáscaras de naranja, o mismo también las féculas, ¿no? de mandioca o de diversos tubérculos, para poder generar biomateriales. Bueno, son aspectos en los que también se puede tener en cuenta como un campo, ¿no? para explorar del alimento. También lo funcional instrumental, y por ahí pensamos en esto, ¿no? Acá yo traigo una imagen de una taza que es de una masa comestible, que adentro tiene un recubrimiento de azúcar para poder servir café, que luego se come todo completo, como para ir evitando el tema del desperdicio en relación a los plásticos de un solo uso. Y quizás eso uno lo ve como eso, ¿no? Algo que es un alimento que está cumpliendo una doble función, no simplemente, o triple función se podría decir, no simplemente alimentarte o poder ser algo comestible, sino que también a través de poder pensar o profundizar en estos aspectos que tienen que ver con la función, empieza a aparecer esto de que cumple la función de poder transportar, tomar y
ser el mismo packaging o portador del contenido que vamos a comer. Eso como innovación, ¿no? Pero si lo pensamos también en el cotidiano, lo funcional e instrumental también está presente en nuestras culturas y ancestralmente, digamos, ¿no? Lo podemos ver como, acá puse un ejemplo, una arepa, que también, si empezamos a profundizar en esto de cómo es la forma, en la función, ¿no? de este alimento, es algo que está pensado para ser transportado, para ser comido sin cubiertos, para poder contener dentro de sí misma como elemento otros ingredientes. Entonces es interesante poder empezar a hacer estos nuevos enfoques, ¿no? Empezar a analizar el alimento desde un lugar un poco más complejo que simplemente el tema de los sabores o de la forma. Porque también interviene mucho el tema del aspecto del placer, ¿no? Esto de que, bueno, de que las morfologías, las texturas, los sabores nos transportan también hacia construir, ¿no? Esas dinámicas de lo placentero. Tener en cuenta este aspecto también nos ayuda a poder hacer estas reconexiones o reconversiones, si se quiere, cuando diseñamos algún alimento que esté, o pensamos algún alimento que quizás tiene otra lógica, ¿no? Un ejemplo como esto que decía de los alimentos plant-based, siempre tienen esta contradicción, esta constante discusión existe, ¿no? De por qué se deberían parecer a un alimento que sí sea de origen animal, o por qué mantener ciertos formatos, ¿no? Como existe, bueno, no sé si lo conocen, pero acá en Argentina se come mucho choripán, que es como si fuese una salchicha en medio de, pero no es una salchicha, o sea, tiene que ver con la conformación, ¿no? del tipo de carne que se utiliza para formar el embutido, pero vamos a decir que es un embutido en medio de un pan con distintos salsas o toppings. Acá si uno piensa en el choripán, específicamente tiene chimichurri y el chorizo, y nada más. Y después de ahí pueden agregarle otras cosas, pero digamos que eso es como lo más tradicional. Y entonces empiezan a aparecer choripanes o chorizos basados en plantas. O bueno, también lo podemos ver en las hamburguesas o en las nuggets también, ¿no? Y por ahí uno piensa, bueno, ¿cuál es la necesidad, ¿no? O cuál es el trasfondo de eso, de que algo que va a ser completamente diferente, que tiene que ver con un alimento que va a ser basado en plantas, se quiere parecer a algo que sí sea de origen animal. Y tiene mucho que ver con esto, del aspecto del placer, de lo que uno conoce, de lo cultural y simbólico también, ¿no? Que está presente. Entonces, ese es un aspecto que si uno lo puede identificar, lo podés entender como una estrategia. Y esos son espacios, digamos, en los que se puede puntualizar y hacer foco cuando estamos pensando en nuevos alimentos o en nuevos platos o en nuevos proyectos que involucren el alimento, ¿no? Entender que hay muchos más aspectos que implican poder desarrollar nuevos productos o nuevos productos o nuevos alimentos que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con lo cultural, con el aspecto del placer, y van a intervenir las funciones instrumentales, las tecnologías, los procesos y un montón de otras cosas. Y que va a variar según también los tipos de ámbitos en los que nos encontremos, ¿no? Seguramente si pensamos un alimento que vaya a ser comido en la calle, vamos a pensar en alimentos que sean transportables o que sean autoportantes. Y en ese sentido, si lo pensamos así, hay un montón de alimentos que nos rodean que tienen esas características, ¿no? La comida callejera
resuelve esas funciones también, ¿no? Que no es solo comer y alimentarte, sino que es poder resolver la problemática de tener que alimentarte de forma rápida, sin necesidad de cubiertos, en un ambiente también completamente diferente que el que podría ser nuestra casa, y que genera también ciertos rituales, ¿no? O ciertas experiencias, si lo pensamos en esta idea también de lo que se construye a través del alimento, que tiene que ver con las experiencias emocionales y sensoriales, ¿no? Esto de, bueno, comés algo que es autoportante, que seguramente dentro pueda tener jugos o pueda tener sí, ciertos ingredientes que quizás vayan a ensuciarte las manos, y hay algo de la ritualidad en lo de comer con las manos, después chuparse los dedos, como digo. Son varios aspectos que hacen a esa experiencia, que es muy diferente a las experiencias que tenemos en los restaurantes, ¿no? En los espacios cerrados. Digo, quizás se puede llegar a pensar que el food design aparece en estos espacios simplemente como lugares en los que se pueden dar estos diseños de experiencias o nuevas formas de experimentar comer, que en cierto punto sí es uno de los aspectos en los que el food design en otros países y en otros continentes se ha desarrollado más. Pero me interesa que podamos hacer este paralelismo, digamos, entre las experiencias dentro de un espacio y en lo cotidiano o en lo público, también están presentes, ¿no? Y ancestralmente están presentes también. Entonces, nada, como para ir abriendo como ese panorama en donde podemos también pensar y diseñar esas experiencias. Como puede ser el tema de también otro ámbito, ¿no? De si pensamos lo privado o lo ceremonial, son dos tipos de ámbitos también que podemos encontrar, ¿no? El tema de poder comer en tu casa, de qué manera se hace, cómo llega esa comida, cómo interactuamos con ella, si hay espacios también propiciados para poder realizar algún tipo de ritualidad, que yo levantarte a la mañana y prepararte tu café, o acá en Argentina nos preparamos un mate, y se construye algo de la ritualidad de los desayunos y del compartir en lo privado, y también en lo privado en relación a lo ceremonial me refiero a que, no sé, en las fiestas, en los cumpleaños, en todo lo que tenga que ver con ceremonias, ¿no? Que quizás también son del ámbito privado, como también pueden existir en lo público, ¿no? El tema de lo ceremonial, acá hay, en una cierta época del año se celebra a la Pachamama, y se hace todo un ritual que tiene que ver con los alimentos y las ofrendas, y es interesante pensar en esto, ¿no? Que bueno, el alimento también construye y da espacio a estas interacciones. En este sentido me interesa poder hacer estos paralelismos o abrir, digamos, estos nuevos campos o nuevos espacios que nos dan, que nos propician preguntas, ¿no? Que creo que eso hace que poder pensar en este cruce que nos facilita o que habilita, ¿no? El tema de poder pensar en nuevas metodologías o nuevos enfoques para entrar hacia el mundo de los alimentos, nos da dos posibilidades muy grandes, a mi parecer, que es la innovación, ¿no? Que empiecen a aparecer cosas
que son completamente nuevas o disruptivas a partir de entender esto, ¿no? Que podemos innovar en el ámbito de las funciones con los alimentos, que podemos innovar entendiendo también cómo el impacto que va a tener lo que vayamos a realizar, ya sea en lo cotidiano, como en las ritualidades, como a nivel cultural. Y esto también da la posibilidad de poder ampliar, ¿no? El aspecto en el que la gastronomía incide. Pensar en más una ancha cocina que una alta cocina, ¿no? Por ahí lo pienso, y esto es una opinión completamente personal, ustedes pueden tener sus propios recorridos y decir, creo que no comparto, pero la gastronomía, como por lo menos acá en Argentina se conoce, está como muy vinculado al restaurantismo, corríjame si me equivoco como lo pronuncié, pero muy al tema de los restaurantes, al trabajar en esos espacios, ¿no? Y estos nuevos enfoques un poco nos invitan a que esa alta cocina se empiece a ensanchar y empiece a llegar o a permitir estas innovaciones en otras áreas que pueden ser más al alcance de lo cotidiano, al alcance de la innovación social, que nos ayudan también a pensar en esto, ¿no? En el impacto cotidiano que tienen esos alimentos que nosotros propiciamos, cuidando esto, ¿no? Las interacciones entre las personas, los entornos, porque finalmente el alimento y todo lo que tenga que ver con lo que nos interpela de manera sensorial, por así decirlo, ¿no? El comer, el estar con otras personas comiendo, el si lo comemos en la calle, si lo comemos en nuestra casa, si comemos solos, si comemos acompañados, ¿no? O sea, posibilitan las construcciones de sentido, los recuerdos, las memorias, los afectos sociales, ¿no? Los afectos culturales. Entonces, el alimento es un material súper rico y necesario de eso, ¿no? De cuidar, de ser conscientes de qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que estamos elaborando cuando cocinamos o modificamos o no intervenimos el alimento. Para finalizar un poco o algunos ejemplos de esto que estaba hablando y un poco de las prácticas que voy construyendo a través del alimento y el diseño, ¿no? Haciendo estos cruces, quizás ustedes puedan pensar, bueno, ¿cómo se trae esto, ¿no? al tema de la cotidianidad o de las prácticas más in situ, ¿no? Digo, hablando de una escuela o de alguna institución que tenga que ver con la gastronomía. Primero que nada, una aclaración que quiero hacer es que me parece fascinante que esta formación que está propiciando la Universidad de Baja California me parece muy interesante, porque acá en Argentina la gastronomía está solo a nivel terciario y no es, todavía no forma parte, digamos, de las licenciaturas, ni hay una universidad que le haya dedicado una facultad. Entonces eso me parece muy, muy interesante de pensar. Yo estuve trabajando en una escuela de gastronomía que en realidad es un terciario. Una formación terciaria sería una tecnicatura. Y lo que me pareció más interesante de esto era que, claro, uno convive con la realidad de que son personas que se van a capacitar para poder salir con un aspecto, una herramienta para lo laboral, ¿no? Del inmediato, por así decirlo.
En la carrera que yo estuve dando clases era de pastelería, y el título era, sí, creo que Tecnicatura en Maestras Pasteleras, Maestros Pasteleros. La mayoría de mis alumnas eran mujeres. Y esta formación era digamos, su salida laboral más rápida. Entonces había mucho de esto, ¿no? De ir, los docentes daban ciertas actividades, ¿no? Como, bueno, íbamos a realizar tal tipo de torta, y aprendían ese tipo de torta. Y a mí lo que más me interesó de poder hacer este cruce de diseño y alimentos tenía que ver con esto, ¿no? Empoderar a la creatividad. Por lo menos acá, como es la forma que se tiene de enseñar la gastronomía, es mucho a través de las recetas, mucho a través del poder copiar, digamos, ciertas resoluciones, o quizás tenga que ver con esto, ¿no? De que es una tecnicatura. Me gustaría saber sus opiniones y cómo es allá. Pero bueno, yo me encontré con eso, era una formación, y que los alumnos estaban muy acostumbrados a esto, a tomar cursos, a tomar seminarios en los que les enseñaron a hacer un tipo de tal cosa, un tipo de receta, un tipo de torta, un tipo de estructura para mantener una torta, y así. Y lo que me permitió poder hacer este cruce de diseño con alimento fue empoderar la creatividad. Fue, bueno, vamos a realizar ciertas estructuras en las tortas, ¿no? Porque, bueno, yo daba una materia que se llama Estructura y Tecnología, y otra que era Visión, Estética y Diseño, que era abordar, ¿no? Como la construcción de la morfología y de la estética y de la visión, digamos, estético-formal para la pastelería. Y también el tema de las tecnologías, ¿no? Que pudieran saber si querían hacer algún tipo de conexión, ya sea, no sé, que alguna torta sacara fuego, o se pudieran prender luces, ¿no? Y la verdad que esta apuesta, digamos, en este espacio curricular fue muy innovador, porque no había ningún lugar en donde esto se pudiera estudiar o percibir, ¿no? Y entonces, nada, ellas querían como, bueno, ¿cuál va a ser la torta que vamos a copiar, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura? En ese momento, esto fue hace 2 años, estaba muy de moda el tema de las tortas gravedad cero. Y claro, siempre estaban repetidas en un montón de lugares, ¿no? El mismo modelo de torta. Entonces, mi idea fue poder empoderarlas con el tema del proceso para poder diseñar, y que ellas pudieran dejar volar su creatividad para poder generar según la temática que ellas quisieran, y que eso le iba a dar herramientas, digamos, como para poder después resolver cualquier tipo de proyecto que se encararan. No simplemente aprender a hacer una torta Gravity Zero. Entonces, a partir de eso, vimos herramientas de creatividad, herramientas que tenían que ver como la construcción de las formas, estrategias también que tienen que ver a la hora de materializar un concepto, porque también estaba como muy presente la idea del personaje, ¿no? Como esto de la representatividad muy vinculada sí, a lo literal, por así decirlo. Como, no sé, una de las alumnas quería tocar la temática de los Simpsons porque era muy fanática, y lo primero que se le venía era ser uno de los personajes. Entonces era como, bueno, ¿cómo podemos traer esa representación, ese concepto, sin que esté la figura, ¿no? Y se entiende. Entonces, bueno, a través de eso fuimos explorando estas posibilidades, y también lo que quisieran ellos realizar, ¿no? Como en este otro ejemplo, era un alumno que
le interesaba mucho el trabajo con ciertas tecnologías, quería experimentar el tema de el fuego, las luces, los movimientos. Entonces, nada, por lo general el tema del fuego o cosas más de este estilo están relacionadas a un tipo de torta, hacer un dragón, y bueno, fuimos ideando y a través también de las temáticas que le interesaba, a una persona que le gustan mucho los memes, y tiene un aspecto como mucho más lúdico. Le interesaba hacer esto de que era un capítulo, una recreación de un capítulo de Los Simpsons, que era el de Llamarada Moe, y fuimos ideando y construyendo la estructura, también pensando en que iba a ser algo comestible, ¿no? Entonces, ¿qué parte de eso se iba a comer? ¿Cuál otra iba a ser meramente instrumental para poder hacer el paso de esas tecnologías para que lograra sacar el fuego y los movimientos que ellos querían? Entonces, nada, se fue logrando, y lo que más me pareció rico en este sentido es que se fueron al terminar todo el curso, ¿no? Se fueron con herramientas para poder crear lo que ellos quisieran luego, y no con la repetición, digamos, esquemática de un producto, ¿no? O de una receta, o de una forma de hacer, sino que se fueron con una nueva mirada para poder trabajar y tratar el alimento, ¿no? En este sentido me parece que hacer este cruce entre el diseño y el alimento nos ayuda o aporta, digamos, al área de la gastronomía y al área de la pastelería y de otros rubros relacionados con el alimento, a poder ampliar, ¿no? nuestra mirada, poder tomar y pensar herramientas más desde lo estratégico, vincularlo también con el tema de lo social, ¿no? Quiero decir, cuando las personas quizás están muy acostumbradas al tema de un modo de enseñanza, ¿no? Que tiene que ver con la repetición, con la copia, con la receta, poder acompañarlos en esa transformación de empoderar como herramienta, como pensamiento, aportar a la innovación, y también sabiendo que eso va a tener un impacto social, ¿no? Porque es parte de lo que van a trabajar, y cómo se van a sobresalir también quizás, o despegar en un punto de ciertos de ciertos modos o modelos de pasteleros, ¿no? O reposteros en este caso. Entonces, saber que eso también va a contribuir a esa libertad, o a esa diferenciación también de estas personas en su cotidiano, y que va a tener un impacto completamente visible, que es su profesión, ¿no? Entonces, me parecía importante traer esto, ¿no? Que el diseño, este cruce entre diseño y alimento, ayuda también a construir estas realidades. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme hasta acá, y me interesa recoger un poco algunas preguntas, consultas, no sé, comentarios. Me interesa saber qué opinan sobre esto que acaban de ver, y les agradezco por prestarme estos minutos. Bueno, Voy a pasar. muchísimas gracias, Mari, por la increíble presentación. Creo que estuvo muy, muy interesante. Pues adentrarnos a estos nuevos enfoques que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, pero también con los sentidos, ¿no? Porque como tú decías, el diseño nos lleva a eso, ¿no? A explorar los sentidos, a explorar esa relación que hay también con el alimento, que nos convoca a vincularnos no solamente pues, entre nosotros, sino con todo nuestro contexto y lo que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que estuvo muy, muy interesante. Igual, chicos o chicas, si alguien tiene alguna pregunta por ahí,
que le quieran hacer a Mari. Pueden escribirnos también en el chat si tienen algún comentario, pregunta, idea que les surja en torno al tema. A ver, andan muy serios. Sí, a mí me súper interesa esto que les comentaba, ¿no? Acá, digo, ustedes tienen una facultad y eso me parece increíble. Digo, el espacio que se le da a la gastronomía, ¿no? Que el otro día veía la definición específica de gastronomía y que tenía que ver con el alimento y el entorno, ¿no? Como la especialización de especializarse en eso, ¿no? En cómo se interviene. Y me parece que estos cruces, digamos, traen un poco esta idea de profundizar eso, ¿no? Cómo nos vinculamos entre nosotros y con el entorno. Espero que esto les haya despertado, no sé, algún tipo de interés o dudas o no sé, o preguntas quizás internas que capaz ahora no se animan a hacerlas, pero espero que hayan quedado ahí en el tintero, aunque sea. Me interesa mucho eso, saber, capaz vos, Caro, mientras me podés contar cómo es el tema de cómo se da el vínculo, ¿no? De cómo se enseña allá la gastronomía. Como la aproximación que yo tengo es esta, ¿no? La que acabo de compartir y que tiene mucho que ver con eso. Es muy de la copia, muy de las recetas, muy de, no sé, me interesaría saber cómo es allá. Creo que, bueno, hay un espacio muy rico y de hecho tenemos una diversidad aquí en la Facultad de Gastronomía y Enología de pues, ideas, de mentes, de personas que tienen distintas habilidades y que a través de esas distintas habilidades pues enseñan de cierta manera pues a los alumnos, ¿no? Y creo que hay mucha creatividad, que fluye bastante la creatividad aquí en la facultad. Tenemos, como te decía, o manejamos temas muy diversos. No solamente es cocina, como muchos piensan que la carrera de gastronomía es algo 100% pues estar en una cocina, ¿no? Sino que pues es un espacio diverso y que tiene que ver con el concepto que tal vez exploraste, ¿no? Porque la gastronomía es cultura, es entorno, es sociabilidad, es economía, es política. Entonces, bueno, vemos desde distintos enfoques a la gastronomía. Entonces, creo que por eso el tema del diseño de alimentos también viene mucho a la mesa en estos diálogos, porque como tú comentaste ahorita, y bueno, ahí te regreso, creo que no tenemos ahorita preguntas, pero ahí te regreso una pregunta. Como tú comentaste ahorita, este término de empoderar la creatividad, creo que fue, bueno, a mí me llamó mucho la atención, porque si bien venimos de un sistema educativo en el que pues seguimos, ¿no? Seguimos pues lo que nos dicen los lineamientos y todo, entonces tendemos como pues, como tú dices, a seguir la receta en muchos casos, y a veces nos cuesta trabajo preguntarnos, que creo que eso viene con la creatividad, ¿no? Preguntarnos, y que también tiene que ver con el sentir y con lo sensorial, por eso yo siento que todo está muy conectado. Entonces esta parte de empoderar la creatividad se me hizo muy interesante. ¿Cuáles serían para ti como los 3 pasos básicos para poder empezar a empoderar nuestra creatividad? Que yo creo que para los chicos de gastronomía sería como muy interesante saber, o que tú nos cuentes cuáles serían como esos 3 pasos, o si hay 4, o si hay 5, no sé, que tú viste, ¿no? Que en esta práctica que tuviste con los chicos de gastronomía en otro contexto totalmente diferente, ¿cómo fue o cuáles fueron? Sí, mira,
Yo creo que, en primer lugar, creer que se tiene la capacidad de poder crear cosas que todavía no conocemos. Creo que perderle un poco eso, ¿no? Como el miedo a la experimentación, a fallar, a pensar en, bueno, quizás si podemos mezclar ciertas cosas o si podemos pensar en otras figuras, ¿no? Más allá de los esquemas. Esa es una de las primeras, de los primeros acercamientos, yo diría, a poder empezar a pensar de otra manera un poco más creativa, ¿no? Como esto de un poco corrernos de ciertas estructuras que se suponen que esto debería ser así, ¿no? O lo digo como un ejemplo, yo soy vegana hace 8 años, y mis primeros acercamientos tuvieron que ver, bueno, cómo elaboró una torta que se supone que tiene que tener huevos, que se supone que tiene que tener leche, que se supone que tiene que tener un montón de otras cosas. Si no, si se supone que es así, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, empezar a ver estas, qué es lo que provoca o qué es lo que hace cada ingrediente, cada elemento, me hizo a mí decir, ah, bueno, pero eso también lo hace este otro. Entonces, con eso experimento. Y a través de eso pude generar, ¿no? Nuevas prácticas o cosas nuevas, o me abrió un poco el camino a la creatividad. Con los alumnos pasó un poco lo mismo. Era como, bueno, nosotros hacemos esto así, de esta manera. Bueno, ¿qué pasaría si lo pudiéramos hacer de esta otra? Y esos ejercicios así facilitaron primero esto, ¿no? El miedo a la experimentación. Y también creo que un poco poder organizarnos, ¿no? O poder encontrar nuestros propios métodos también para llegar a formas nuevas de hacer las cosas, creo que es otra de las claves. Como poder escuchar también nuestros propios tiempos, ¿no? de creación. Y poder organizar. Yo creo que lo que ayuda o lo que trae el pensamiento de diseño, si se quiere, cruzado con el tema de la gastronomía, es eso, ¿no? Como, bueno, poder dar un poco de orden a eso y construir nuestros propios métodos también, que pueden ser diversos. Y después creo que un poco también lo que sucedió fue el tema de poder ampliar esa mirada, ¿no? Que por ahí, no sé, las chicas de pastelería era como, bueno, vamos a hacer una torta para que coman tantas personas y tiene que ser linda, y fin, y era como, bueno, pero ¿y por qué tiene que ser así, no? O si va a ser para tal ámbito. ¿Cómo lo vas a vincular? ¿Cómo lo vinculamos a nivel formal, estético también? Como salir un poco de lo cotidiano, de las costumbres, ¿no? Un poco tuvo más que ver con eso y ayudó a eso, ¿no? Como a expandir un poco ese panorama. Que las cosas, no sé, había mucha problemática en esto de que sea vendible, porque claramente viven de eso. Y encontrar que también, ¿no? El alimento se vincula desde diferentes lugares con la economía, también nos ayudó a abrir un poco ese panorama, como bueno, nada, repensar otras cosas. Así que, no sé, espero que haya respondido por ahí tu pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo. Creo que ya vamos a pasar a la siguiente conferencia. Pero bueno, ay, aquí me están llegando. Jorge Manríquez dice, me encantó el diseño del material que utilizaron para repensar y el tema fue muy interesante. Muchísimas gracias por la plática. Sara Bastida nos dice, excelente tema, muy completo. Muchas gracias por compartir la información con nosotros. Y bueno, igualmente, Bueno. ay, muchas gracias por la plática de Fernanda. Entonces, igualmente, yo a nombre de la Facultad de Enología y Gastronomía, también te quiero agradecer tu tiempo, tus conocimientos y pues esperamos poder seguir charlando en estos diálogos de sentidos, mesa y alimentación y gastronomía. Ok. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Cualquier cosita se comunican con Caro y nos vemos. Muchas Un gracias. gusto.
Ok, y chicos, los quiero entonces invitar a la siguiente conferencia con el maestro John Alarcón. Nos va a presentar el tema del food design aplicado a la configuración sensorial de la experiencia gastronómica. Entonces vamos a seguir con el tema del food design, un tema muy, muy interesante. Si nos puedes dejar tus datos, María, ahí en el chat, por favor. Igual invitar, no sé si quieres o el link donde te pueden localizar o igual invitar al foro del encuentro. Ah, sí, claramente, al el 9º encuentro latinoamericano de Food Design. Les invitamos. Ahí voy a copiar la dirección de la red. Lo dejo. Ok, pues muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en esta linda tarde. Entonces, ok. Ahí tienen el correo